Me gustaría que escucharan todos para... La idea es la siguiente: hace ya una semana atrás y a partir del lunes se empezó a avisar a todos los dirigentes de que mañana había una reunión de los firmantes del convenio que Pepe Lales con el señor Intendente. Hay una gestión y preocupación personal de don Andrés Molina respecto de sacar adelante el convenio que Pepe Lales y cumplirlo en todo lo que corresponde. Pero si mañana la reunión, hacer hoy día la toma del camino, parece un absurdo. De verdad es absurdo, perdone que lo intruya, no es absurdo porque es un derecho que estamos haciendo nosotros. Usted gana 7 millones, mi hija que está trabajando no alcanza a ganar ni 500 lucas en la universidad trabajando y todavía no tiene un sueldo fijo todavía. Señora, ni siquiera trabaja puro honorario, todavía este gobierno de ahora todavía no la contratan a ella como debe ser una persona profesional. Señora, estudió 5 años, ¿para qué? Señora, y usted que ni siquiera pasó por la universidad a lo mejor y gana mucho más plata que mi hija, no es justo. Señora, este gobierno de Piñera no me gusta. Sí, pero ese otro no está gobernando por nosotros los pobres. Señora, yo le entiendo su planteamiento. Sí, me entiende, harto bien me entiende vos. Por eso, pero... Porque usted tiene recursos para educar a su hijo, nosotros nos cuesta, el sacrificio que hacemos nosotros por nuestro hijo. Y por eso digo razón con el estudiante, apoya a mi estudiante de Chile, señora, del país, ¿sabe por qué? Señora, porque nuestros hijos deben tener atención gratis en educación, salud y vivienda debería ser gratis porque el Estado de Chile tiene plata, está el cobre, los impuestos se van todos ustedes, los ricos, los sacan, a nosotros nos están pagando impuestos nosotros a ustedes mismos. Ustedes son más ricos que nosotros. Comparto gran parte de lo que usted dice. Yo digo la verdad nomás porque uno ya ha vivido, ya sabe lo bueno y lo malo que hay. No dice la verdad, porque yo gano ni la mitad de eso, primero. Segundo, pasé por la universidad, soy ingeniero comercial. Y tercero, mi preocupación por los demás ha sido permanente. Yo fui 17 años alcalde, trabajando junto a la comunidad, por lo tanto entiendo lo que usted siente y piensa. Sí. Pero tenga más cuidado cuando emite juicios, porque usted me está diciendo a mí que yo gano tal cantidad, eso no corresponde. ¿Por qué, una pregunta, ¿por qué es la protesta? Eso es lo que quiero saber, ¿por qué es la protesta? Porque nosotros necesitamos este camino, que este camino era con ciclovía, y resulta que aquí pasan los autos ya, los ricachones que hay aquí de los fondos, pasan a toda velocidad, y a poco más lo casi lo atropellan, hay transporte escolar aquí de nuestros hijos chicos. Pero, hay señora, niños de jardines que van al colegio. Hay adultos mayores también. Y hay adultos mayores. Sí, respecto de la ciclovía. Aquí no se respeta esto, no se respeta este camino. Allí está más mala la salida de donde nosotros. El furgón, el transporte escolar, a mi hija me la deja a este lado del puente. Mire, entendiéndolo. Pero aquí hay un problema de ancho de la faja. Sí, porque el ancho daba, mire, esa cuneta que usted ve aquí, ¿qué función cumple? Ninguna. Para puro volcarse los vehículos, aquí han habido 6 accidentes ya. Señora, le explico. La idea nuestra, nosotros no firmamos este convenio, pero igual queremos cumplirlo, para lo cual muchos de los comuneros van a tener que dar una franja para poder dar el ancho. Se están lavando las manos al decir que no firmaron el... Porque el acuerdo creo que dura hasta el año 2012, o sea, no le queda nada para cumplir de las promesas. Sí, pero de todas esas promesas que le hicieron, ¿cuántas se han cumplido del gobierno? Cumplió apenas el 30% y nada más. Don Heriberto, ni siquiera llevamos el 6% dentro de los 5 años. Don Heriberto.